Ahora. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con los temas. Vamos a arrancar con el primero, que es alimentos funcionales. ¿Sí? Cualquier duda, abren micrófono y me preguntan, ¿sí? Así resolvemos en el momento, comentarios también y demás. Y dentro de los grupos que hemos venido viendo, ustedes ya han visto grupos de nutrientes específicos. En este caso nos vamos a abocar a un grupo de alimentos específicos que ya vamos a ver que aparte de la función de nutrir, tienen otras funciones. Esperen que vea cómo se corre esto. Siempre me pasa lo mismo, ahí está. Bien, vamos a ver las definiciones, las distintas definiciones, pero antes de eso, vamos a ver un poquito cómo ha sido la historia de la nutrición y la alimentación, ¿sí? ¿Qué cosas han ido pasando? Y la salud. Ahí corro el cartelito, así lo veo. Esperen que... Ahí está. Bueno, acá les puse una imagen, dice, come lo que encuentra o caza. Así acá vemos hombres de las cavernas comiendo lo que encontraban, lo que cazaban. Muchas veces teniendo que competir por el alimento con otras especies mayores o con otros animales, entonces muchas veces el hombre de las cavernas comía restos, ¿sí? Generalmente las cabezas que otras especies no comían, el hombre de las cavernas comía estas cabezas. Por eso se dice, hay muchos estudios que comían grandes cantidades, que tenían muy buenas dosis de DHA, porque comían cerebros, ¿sí? Esto específico que no solo le ayudaba a nutrirse, sino también en otras funciones específicas del organismo. Eso se ha podido ver. ¿Sí? El hombre se dedicaba a esto, a cazar, y comía lo que cazaba. Después aparece el fuego, porque en ese momento no tenían posibilidad de cocinar los alimentos, los comían tal cual. Muchas veces los comían inmediatamente después de cazados, calientes, ¿sí? Así como estaba el animal, porque no tenían posibilidad de guardarlo, conservarlo de ninguna manera. Con la aparición del fuego cambia un montón, ¿sí? La forma en que empezamos a comer los alimentos, cocinaban las carnes y estos de alguna manera les duraba más, ¿sí? Entonces podían aprovechar mejor lo que cazaban y así bueno, fueron diversificando un poco las formas de preparación. Después tenemos a Hipócrates acá, mucho tiempo después, ¿sí? Que es el primero que empieza a hablar de la conexión entre el alimento y la salud, porque hasta el momento era para satisfacer una necesidad básica que era el hambre y lograr la nutrición básica. Pero Hipócrates empieza a barajar este concepto de que los alimentos tenían propiedades benéficas para el organismo más allá de nutrirnos. Por eso decía que había que remitirse al alimento para curar un montón de enfermedades o prevenir un montón de patologías. Y que es un concepto que muchas veces traemos en la actualidad, muy vinculado a esto de alimentos funcionales. Acá les puse a este doctor, James Lind, ¿sí? Que fue el primer médico en 1742 que hizo un estudio randomizado. No sé si alguien sabe lo que es un estudio randomizado. Así no se me empiezan a dormir de entrada, vamos a empezar a preguntar. No, profe. No, yo no. Un estudio randomizado, el random, ¿sí? Es darle a un grupo, la mitad se hace un tratamiento y la mitad se hace un placebo o no se les da nada. En ese momento, lo que ustedes ven ahí en esa imagen eran los barcos que empezaron a ver que los marineros morían, y esto era por escorbuto, ¿sí? Entonces, debe haber probado varias cosas, Lynn, pero entre las que probó, a un grupo les dio naranjas y al otro grupo no les dio, ¿sí? Y empezó a ver que los marineros que les había dado naranjas no se morían, a los que sí le había dado naranjas no se morían y a los que no, sí se morían de escorbuto. Entonces se llega a la conclusión de que la vitamina C es la que ayuda a prevenir el escorbuto. Y esto se hace con un montón de cosas, ¿sí? Se ha hecho a lo largo de la historia de la medicina, ¿sí? Son medios a veces crueles la forma de que se prueban, porque en este caso se morían los que no recibían el tratamiento, pero era la forma de saber cuál era la forma de evitar la enfermedad, ¿sí? Entonces, en 1742 empiezan a hacerse estos estudios randomizados y en la vinculación, en este caso específico, con un alimento que era la naranja, que no solo la vitamina C le aportaba a su organismo todo lo que necesitaba, sino que evitaba esta patología, ¿sí? Que les pase la siguiente. Y en este caso, este es Metchnikoff, ¿sí? Este médico que tuvo premio Nobel en el año 1908, acá lo había anotado, fue el primero que descubrió las bacterias lácticas, ¿sí? Y que ejercían algún efecto benéfico sobre el organismo. Es el primero que empieza a hacer estudios sobre esto. Miren, a principios de 1900.
Entonces ahí ya empezamos a ver que las bacterias lácticas también tenían influencia positiva sobre nuestro organismo, ¿sí? Bueno, esos son un poco de los antecedentes. ¿Y qué pasa ahora un poco más cerca? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en el siglo XX y qué pasó en el siglo XX y siglo XXI? En el siglo XX la premisa era comer suficiente, que hubiese alimento suficiente para la población. En el siglo XXI, no solo que fuese suficiente, sino que había que comer mejor, ¿sí? Producir mayor cantidad de alimentos hizo hacer algunos cambios en las formas de producción, ¿sí? Esperen que les voy a correrles el cartelito, ahí está, que ustedes no lo ven y yo sí. Acá aparece el señor Norman Borlaug, ¿sí? Que lo llaman el padre de la Revolución Verde. Esta persona ganó el Premio Nobel de la Paz en 1970 porque ayudó a salvar más de 1.000 millones de personas del hambre. Esto es porque hizo un sistema de producción en el cual se incorporaron una gran cantidad de agroquímicos y todo lo que es semillas híbridas. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo incorporaban gran cantidad de agroquímicos y así todo ganó el Premio Nobel de la Paz? Bueno, porque la premisa en ese momento era producir suficiente. Después, con el correr de los años y ya hacia fines del siglo XX, nos fuimos dando cuenta como humanidad que no era bueno este uso excesivo de los agroquímicos, que no era bueno, que producía efectos para la salud, que producía efectos deleterios sobre todos los recursos naturales. Entonces empezaron a aparecer conceptos como la inocuidad y la seguridad alimentaria en general. ¿Sí? Un alimento inocuo que estuviese libre de todos estos pesticidas y demás y que estuviese controlado. Acá también empiezan a surgir carreras como las nuestras, ¿sí? Abocadas justamente al estudio de los alimentos y de que toda la población pueda consumir alimentos inocuos. Y después, a principios del siglo XXI, siguiendo con toda esta evolución de los conceptos, ya no solo hablamos de que sean suficientes, de que sean inocuos y seguros, sino que toda la población pueda recibir una ingesta adecuada de alimentos y principios activos, ¿sí? No es solo la cantidad de alimentos o que pueda llegar a todos lados, sino la calidad de estos alimentos, ¿sí? Y específicamente nutrientes específicos o compuestos específicos que puedan ser preventivos de patologías. Y acá surge un concepto, que ahí lo mencionamos, que había surgido a fines del siglo XX, que es el de seguridad alimentaria, ¿sí? Acá tenemos, esto va de seguridad alimentaria a inseguridad, todo lo que conlleva. La seguridad alimentaria, acuérdense que no es solo la inocuidad está dentro de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es el acceso a los alimentos, ¿sí? Que todas las personas puedan tener acceso al alimento. Y esto no es algo que pase en todos lados, en muchos lugares no pasa, ¿sí? Tenemos grandes niveles de pobreza en nuestro país, en África, en muchísimos lugares del mundo, ¿sí? Ahí podemos ver el porcentaje que ahí ya lo vamos a destacar, pero 44% de la población mundial no puede acceder a una alimentación saludable. Es un número muy alto, ¿sí? Y estos elevados índices de pobreza llevan al hambre, el hambre lleva directamente a la malnutrición, ¿sí? Por no tener los nutrientes necesarios para un desarrollo adecuado. Esta malnutrición nos va a llevar a un estado de desnutrición, sin duda, a carencia de micronutrientes, ¿sí? A sobrepeso u obesidad, ¿sí? Porque las personas o no consumen alimentos o consumen alimentos calóricos y que no son nutritivos, o sus organismos, por un tema de energía, empiezan a asimilar lo poco que consumen y terminan siendo obesos, ¿sí? Entonces, todo esto lleva también y que estamos con una situación así mundialmente, con este 44%, a una situación de que lleva a pensar que los sistemas de salud pueden colapsar, ¿sí? Si no actuamos un poco en lo que es medicina preventiva. Y está totalmente vinculado a este concepto de alimentos funcionales, y es que a través de la alimentación poder evitar el desarrollo de un montón de patologías, ¿sí? Primero por alimentarnos bien, que sabemos que si no nos alimentamos bien, podemos llegar a tener un montón de enfermedades asociadas a esta malnutrición. Y segundo, por consumir alimentos que tengan compuestos o nutrientes que nos van a prevenir ciertas enfermedades. Acá les puse el concepto de alimentos funcionales buscado. Esto lo dejamos del año pasado, pero yo estoy segura que si lo ponemos ahora o si ustedes lo prueban, este número, que es 28 millones de resultados, ha crecido. Sí, esto es, uno pone en Google alimentos funcionales y en 48 segundos nos dice que hay 28 millones de resultados, 28.200.000 resultados. Esto les demuestra el auge que hay por esto, el interés que hay por esto y el constante desarrollo, ¿sí? Esto ya ha surgido hace varios años y va en creciente aumento.
Esto también tiene que ver las reglas del juego. Antes era impensado las compras online y menos las compras online de alimentos, ¿sí? De nutrientes, de suplementos dietarios. Y ustedes han visto ahora que todo se puede adquirir online, ¿sí? También las dietas, ¿sí? Los tipos de dietas, las variaciones en las dietas. Acá pusimos un ejemplo de vegetariana, pero tenemos veganas, tenemos un montón de dietas que se adaptan a las distintas intolerancias de la población. Después tenemos todo lo que es la promoción de la biodiversidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que es producción sostenible de alimentos. Sí, son todos conceptos que les diría que en los últimos años han ido tomando más auge, más valor, y con los que nos encontramos en el día a día y nos encontramos frente a consumidores que están ávidos de este tipo de productos, ¿sí? Ya no es solo desarrollar un alimento y que tenga las características que buscamos y que buscamos si tenga alguna propiedad funcional, sino que lo tenemos que adaptar a estas distintas reglas de juego que tenemos, ¿sí? En este caso dice, los alimentos funcionales seguirán al frente, los alimentos envasados, naturales y orgánicos seguirán entre los favoritos de los consumidores. Esto analizando tendencias mundiales. Todos los años siempre salen las tendencias mundiales de alimentación, y siempre hay una o dos vinculadas al tema de lo funcional, eso seguro. Después hablamos de distintas cosas, de sabores, de comodidad, el tema de lo sostenible siempre está presente, ¿sí? Los alimentos y bebidas funcionales crecieron un 8,3% en 2021 y alcanzarán los 100.000 millones de dólares en 2024. Vamos a ver si eso se ha alcanzado o no. Esto es algo que buscamos el año pasado. Pero sin duda generan una gran cantidad de ingresos también para las industrias o las empresas elaboradoras de alimentos. Quiere decir que la población, poco a poco, y la población que tiene la posibilidad, estamos hablando del que puede elegir qué comer, está eligiendo comer cada vez más sano, más saludable, ¿sí? Y acercándose un poco más a esto que decía Hipócrates de que el alimento sea tu medicina. Y acá ya nos vamos a ir acercando un poco más a los conceptos, ¿sí? Yo les dejo acá, tenemos el primer antecedente de quién se puso a trabajar o quién mostró a la luz los que son los alimentos funcionales, y esto fue Japón en la década de los 80. Acá todavía no se empezaba, yo les puedo decir que después de los 90 y largo empezamos a hablar de este concepto, pero Japón ya en los 80 empezó a haber una necesidad para reducir los costos que tenía por el tema salud, ¿sí? Empezó a ver que había un montón de patologías relacionadas con la alimentación que podían prevenirse. Entonces empieza a desarrollar todo este concepto de alimentos funcionales, ¿sí? Que ellos lo llaman FOSHU. Y también implementaron en los distintos niveles educativos educación nutricional y alimentaria. Esto me parece súper importante, porque si desde chicos nos explican cómo tenemos que nutrirnos, cuáles son los alimentos que favorecen a nuestra salud y cuáles no y demás, tenemos la información para ser más selectivos como consumidores, ¿sí? Y en esto Japón lo ha hecho en todos los niveles educativos. Y empezaron a ver que sí había reducción en los costos de salud, ¿sí? En todo lo que es medicina preventiva y en salud pública. Y empezaron a tener población cada vez de mayor edad también, ¿sí? Gracias a esta buena nutrición y los avances en el cuidado médico, en que ya no tenían que tener el sistema de salud tan presionado por un montón de patologías asociadas a la alimentación, sino que la población al alimentarse mejor, bueno, tenía en general un mejor estado de salud y podía verse reflejado esto. Acá les puse, este es el simbolito, lo que tienen acá a la izquierda de los FOSHU. Dice alimentos de uso específico para la salud, ¿sí? Y esas son las siglas de Food for Specific Health Use, que es FOSHU. Este es un documento de 1991, pero como les digo, esto se empezó a desarrollar y a gestar en los 80, ¿sí? Entonces son aquellos alimentos de los que se espera que ejerzan un efecto beneficioso específico sobre la salud. Y ya les voy a mostrar las categorías porque ellos los tienen clasificados muy específicamente, ¿sí? Principalmente por adición de determinados constituyentes activos. Ya vamos a ver que los alimentos funcionales se obtienen de distintas maneras. Una forma es adicionar determinados bioactivos o nutracéuticos o nutrientes o concentrar los que ya están presentes en un alimento para que tengan el efecto benéfico. Esperen que me pase. Ahí está. Dice, por un efecto derivado de la supresión en los mismos, por ejemplo, de alérgenos alimentarios, esto es otra, ¿sí? Otra forma, en vez de adicionar, yo lo que hago es suprimir o retirar, en este caso un alérgeno, ¿sí? Que también hay gran parte de la población que tiene alergias alimentarias y hay que atender este tema.
Son evaluados científicamente, por supuesto, para su aprobación. Deben poseer autorización para formular alegaciones relativas a los beneficios específicos que cabe esperar de su consumo, ¿sí? Para esto, para esta autorización deben presentar pruebas científicas de que el alimento realmente ejerce ese efecto. Los productos FOSHU deben presentarse en forma de alimentos habituales y no como comprimidos o cápsulas, ¿sí? No son como nutracéuticos, no los compramos en la farmacia, en el caso de los funcionales tampoco, ya vamos a ver la diferencia entre nutracéuticos y funcionales, sino que se consumen como alimentos, ¿sí? Y los compramos en los lugares donde compramos nuestros alimentos. En este caso lo compran los japoneses, no nosotros. Dice que esta clasificación o lista no tiene validez fuera de Japón, no, porque es una legislación para su país, ¿sí? Acá dice, para ser considerado pollo se requieren pruebas de que el producto alimenticio final y no sus componentes individuales aislados probablemente ejerzan un efecto saludable sobre el organismo cuando se lo consume como parte de una dieta corriente. El probablemente se pone porque no todos respondemos de igual manera, ¿sí? Somos todos genéticamente distintos y podemos responder de distinta manera. Se espera que para un gran porcentaje de la población sí tenga los efectos esperados. Y lo que dice al principio, que no son los ingredientes individuales, sino que es la interacción entre todos ellos, ¿sí? Es la interacción entre esa matriz del alimento la que permite que tengan estas características funcionales. Bueno, acá les dejo, esta es la lista. Miren, dice, uso específico en la salud, principales ingredientes, ¿sí? Que tienen la función específica. Y les nombro algunos. Ellos clasifican alimentos para modificar condiciones gastrointestinales. Entonces menciona los oligosacáridos, la lactosa, las bifidobacterias, ¿sí? Los probióticos, ácido láctico, fibra dietaria, dextrina no digerible, entre otros. Alimentos relacionados con el nivel de colesterol en sangre. Ellos fueron determinando en la columna de la izquierda cuáles eran los mayores problemas que tenían que atacar, ¿sí? Y para eso, cuáles iban a ser los alimentos que iban a actuar evitándolos, ¿sí? Alimentos relacionados entonces con miren, con el colesterol, los quitosanos, la proteína de soja, aliginatos, entre otros, alimentos relacionados con niveles elevados de azúcar en sangre, alimentos relacionados con la alta presión arterial, con la higiene dental, miren esto, colesterol más condiciones gastrointestinales o triglicéridos más colesterol, o sea, combinación de patologías en las que podemos diseñar o desarrollar alimentos específicos para colaborar con esto, a la absorción de minerales, a la osteogénesis, ¿sí? A la formación y maduración de los huesos, y los relacionados también con el metabolismo de los triglicéridos. Y ellos ahí nombran una serie de principales ingredientes, que no quiere decir que no se pueden incluir otros, ¿sí? Que se pueden aprobar y si prueban estos, si prueban que tienen efectos, pueden ser incluidos en este listado. Bueno, y ahora sí, habiéndoles dado ese primer antecedente de alimentos funcionales, vamos a ver la definición que nosotros manejamos, a la que nosotros podemos acceder. Existen un montón de definiciones de alimento funcional, pero dice, se considera que un alimento es funcional o producto de diseño cuando pruebas científicas avalan que su consumo frecuente previene o resuelve determinados problemas de salud, ¿sí? Hay otra definición que es la que van a encontrar en todos lados, que es que cuando un alimento tiene funciones benéficas para el organismo, más allá de la función de nutrirnos, ¿sí? Cuando previene o actúa sobre cierta patología, se considera funcional. Dice, cualquier alimento en forma natural o procesada que además de sus componentes nutritivos, esto que les estoy diciendo, contiene componentes adicionales que favorecen a la salud, la capacidad física y el estado mental de una persona. Y en eso tenemos una gran diversidad que ya vamos a ir viendo los ejemplos, ¿sí? Para las distintas prevenciones de distintas patologías. Es aquel que contiene acá va otra definición. Es aquel que contiene un componente nutriente o no nutriente, ¿sí? No tiene que ser condición que este componente específico tenga la función de nutrir. Con efecto selectivo sobre una o varias funciones del organismo, con un efecto añadido por encima de su valor nutricional, y cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter funcional o inclusive saludable, ¿sí? Entonces está claro que es aquel alimento que además de la función de nutrir va a tener una acción específica sobre alguna de las funciones de nuestro organismo. Y acá les muestro funcionales y nutracéuticos, ¿sí? ¿A ustedes les parece que es lo mismo hablar de alimentos funcionales y nutracéuticos?
Díganme que hay alguien allá atrás y no estoy sola. No sé cuál es la No, diferencia. no sé. No creo. Sí, y El no, profe, el no es lo nutracéutico es mismo. como suplementario, como en Sí, pastillas. miren, los guío. Los dos tienen algún principio activo que nos va a ejercer algún efecto benéfico sobre el organismo. Pero ¿cuál les parece que puede ser la diferencia? Vehículo Uno, puede ser que uno uno biológico y el es otro químico. Ahí escuché un poco y alguien de atrás que no alcancé a escuchar. Biológico y químico, no siempre. El nutracéutico puede ser perfectamente extraído de la naturaleza. Pero Yo ahí le decía que se puede hacer que el el vehículo. funcional va a tener eso en el alimento y lo otro va a ser algo más químico, más farmacéutico. Sí, puede Enten- ser más farmacéutico porque no los vamos a comprar en el mismo lugar, eso está claro, ¿sí? Pero si pensamos que vienen los dos de la naturaleza o los dos agregamos, va más por una cuestión de la concentración de los activos, ¿sí? Yo puedo comerme un tomate que tenga una dosis de licopeno, que sabemos que es un antioxidante muy potente y está comprobado que reduce un porcentaje de cáncer de próstata, el estrés oxidativo y demás. ¿Cuántos tomates me tendría que comer yo para alcanzar quizás ese efecto deseado? ¿Sí? A diferencia de que si yo me tomo, como con un nutracéutico, una pastillita de licopeno extraído y concentrado de ese mismo tomate. ¿Sí? Esa suele ser la mayor diferencia, las concentraciones. Porque en muchos casos está el activo presente, pero está en muy poca cantidad, está en muy baja dosis. Y ahí es donde está el problema de que tendríamos que comer, mire, si yo les digo, bueno, sí, perfecto, y vamos a seguir comiendo tomates por eso, porque es súper saludable, pero quizá me tengo que comer 2 kilos de tomate al día y es mucho. Esto les estoy diciendo un supuesto porque no recuerdo, es mucho menos, les estoy exagerando. Entonces, en muchos casos se busca la suplementación y más cuando hay algún problema específico, cuando hablamos, por ejemplo, de colesterol y demás. Si tenemos niveles bajos medios, ¿no? Si tenemos ya niveles elevados, no lo vamos a solucionar con un nutracéutico. Tenemos que ir a la medicación específica con el médico que nos va a indicar esto. Pero si nosotros estamos tratando de prevenir o vemos que tenemos una tendencia, por ejemplo, a tener colesterol, bueno, podemos en la dieta consumir compuestos que nos ayuden a bajar el colesterol y a su vez suplementarlo con un nutracéutico, ¿sí? Para llegar a las dosis esperadas para que tenga el efecto preventivo. Así que en realidad es una cuestión de dosis y del lugar a donde los compro, ¿sí? Los alimentos los compramos en los lugares donde compramos alimentos y los nutracéuticos variable, en farmacia, en dietéticas también los venden y demás, ¿sí? Y acá vamos a empezar a ver algunas otras diferencias. Y esto es lo que les decía. Dice, su consumo dentro de la dieta normal no alcanzaría los niveles que permiten constatar los efectos, ¿sí? Quizás tengo que comer muchísima cantidad y así todo voy a seguir sin ver los efectos. Los nutracéuticos se pueden aislar de un alimento, de la naturaleza, se pueden aislar directamente. Los productos nutracéuticos se presentan generalmente en cápsulas o como polvos. Son sustancias de origen natural, por ejemplo, ahí el resveratrol, que mucho tiempo estuvo muy de moda, digamos, el resveratrol a partir de vino, ¿sí? Del vino y de toda la industria enológica que se podía extraer como un producto una vez también terminado el proceso del vino, después del orujo y demás. Tiene un efecto determinado y positivo, dice mayor concentración que en el alimento, esto es lo que hablábamos, y tiene un efecto determinado y positivo sobre la salud humana. ¿Sí? Y acá les puse un ejemplito de la isoflavona de soja, por ejemplo. ¿Es una forma de consumirlos? Sí. Yo soy más amiga de consumir a partir de la dieta, de una dieta variada, pero como les dije, si tenemos tendencia a algo y podemos llegar a suplementar, ¿sí? Podemos llegar a incorporar este tipo de nutracéuticos para ayudar a la disminución de la patología. Bueno, y acá vemos, esperen que corre el cartelito, que no lo veo, dice aspectos, bueno, no lo voy a leer yo, me lo van a leer ustedes si quieren, porque leo legales, tecnológicos y no sé lo primero que dice. Aspectos Acá, sociales, médicos, gracias. Ahí se me legales y achicó la tecnológicos. barrita. Aspectos sociales, médicos, legales y tecnológicos. Gracias, Gladys. Bueno, dentro de los aspectos sociales que vamos a tener en cuenta dentro de estos alimentos funcionales, dice que podemos desarrollar un alimento funcional para la población en general, ¿sí? Podemos diseñar para que sea benéfica para toda la población,
o podemos hacer un diseño para grupos particulares de acuerdo a las distintas necesidades. Necesidades de acuerdo a la edad. Bueno, en este caso le hemos puesto un bebé que quizás no sería lo más indicado, porque ustedes saben que el desarrollo de las fórmulas para bebé son muy específicas, tienen que cumplir con la reglamentación correspondiente como cualquier alimento, pero a su vez no pueden tener un montón de cosas, no pueden tener aditivos, así que quizá que tendríamos que haber puesto un adulto mayor ahí, ¿sí? Que sí tenga requerimientos específicos para la etapa que está viviendo en su vida, y nosotros a través del alimento poder brindárselo, ¿sí? Adaptarnos a esas necesidades que tiene la persona en ese momento y poder contribuir a la reducción de patologías o de malestares que vienen con la edad. De acuerdo a características genéticas, también se pueden diseñar alimentos por las diferencias en las características genéticas de las distintas poblaciones. Nosotros no vamos a tener las mismas necesidades o problemas quizá, o desarrollo de patologías que tuvieron en Japón. Quizás sí, muchas sí, derivadas de la alimentación, pero quizás muchas no por un tema genético. Diferencias por sexo, ¿sí? Hacer alimentos de acuerdo a las necesidades entre mujeres y hombres y en las distintas etapas de la vida, quizás lo que vamos necesitando. ¿Sí? Nosotros lo vemos mucho cuando estudiamos en el caso de la mujer embarazada, cuáles son sus necesidades de nutrientes. Bueno, lo mismo pasa con los funcionales. Podemos adaptarnos a las distintas realidades o a las distintas formas que necesitamos para desarrollar alimentos para hombres y mujeres. Otras, como los deportistas, sí que hay un montón de desarrollo, sobre todo lo que es bebidas isotónicas. Para el tema de deportes cada vez hay más desarrollo, ¿sí? Nutricionalmente, todo esto que vemos de enriquecido, no es enriquecido el término, pero con mayor contenido de proteínas, ¿sí? Y podríamos también tener en cuenta aspectos funcionales, ¿sí? Que ayuden a un mejor desempeño o mejorar las características o aliviar determinadas patologías o cosas que puedan tener los deportistas, ¿sí? Este tipo de alimentos tiene gran aceptación popular en general, ¿sí? Como les dije, para las personas que pueden elegir los alimentos y que tienen la información correspondiente. Deben ejercer sus efectos en cantidades consumidas normalmente en una dieta equilibrada, ¿sí? Eso también se busca porque, como les decía, si yo les digo, esta plantita de acá tiene un compuesto que es maravilloso pero si yo me tengo que consumir 10 kilos diarios, no hay forma, porque eso no estaría consumiendo solo eso al día, porque no puedo consumir tanto. Deben estar constituidos por componentes naturales, ¿sí? Porque muchos de estos compuestos que hablábamos de los bioactivos o los nutracéuticos se pueden obtener de síntesis. Pero en el caso específico que estamos hablando de diseño de un alimento funcional, tiene que ser a partir de componentes naturales, no de síntesis. Bueno, en cuanto a aspectos nutricionales, dice, los efectos benéficos deben estar basados en conocimientos científicos, por supuesto, ¿sí? Como les dije, no podemos decir que un alimento es funcional si no lo podemos probar. Y esto generalmente, las grandes compañías pueden hacer estos estudios y muchas veces el resto, cuando usamos el mismo ingrediente y demás, o en otros países que podemos hacer referencia a eso, pero tenemos que tener esos estudios que avalen. Los alimentos deben ser, por supuesto, inocuos y seguros, eso es válido para cualquier alimento que estemos desarrollando. La forma de consumo debe estar claramente definida, sin duda. La composición nutricional del alimento no debe ser significativamente menor. Jamás podríamos afectar o disminuir la composición nutricional de un alimento por hacerlo funcional, sin duda. O lo tenemos que mejorar o lo tenemos que mantener igual. Pero la parte nutricional no tiene que verse afectada para nada. Dice, el efecto beneficioso sobre la salud lo debe ejercer el producto final y no los componentes individuales, que esto ya lo habíamos visto. Y acá les puse algunas fotitos de algunos alimentos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a los aspectos médicos? Algo muy importante, la biodisponibilidad. ¿Alguien sabe qué es la biodisponibilidad? Los escucho, las escucho. ¿Será como la posibilidad del cuerpo de asimilarlo? Totalmente, exactamente, es eso, ¿sí? Yo necesito conocer la biodisponibilidad del compuesto porque de nada me vale consumir 100 gramos de licopeno si yo no lo estoy, le pongo el licopeno porque es algo que yo estoy acostumbrada a trabajar, si no lo estoy consumiendo de forma biodisponible, ¿sí? En la naturaleza, el licopeno se encuentra principalmente como isómero trans, que es menos biodisponible que la cis. Ustedes saben cómo
¿Cómo podemos hacer que el licopeno se vuelva de forma trans a cis para que sea más biodisponible por nuestro organismo y lo podamos absorber mejor por las células del intestino? ¿Tienen idea de eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Con un proceso doméstico, industrial, que lo podemos aplicar en distintos órdenes. ¿Qué se les ocurre? Con el escaldado. Pues, perfecto. El uso de temperatura, en realidad el calentamiento. Así que muy bien, ¿sí? El escaldado y un calentamiento posterior también. Entonces, si ustedes me dicen, ¿qué es más biodisponible? ¿Comerse una ensalada de tomate o comerse una salsa de tomate? En cuanto a biodisponibilidad, yo tengo mucho más licopeno biodisponible en la salsa de tomate, ¿sí? ¿Cómo le mejoro la biodisponibilidad a la ensalada? Por ejemplo, con el uso de un aceite de oliva, con una grasa saludable. El aceite de oliva lo que hace es unirse a este licopeno y así ingresa mejor por la barrera intestinal, ¿sí? Ahí le estoy mejorando la biodisponibilidad. Pero si ustedes me preguntan, es mejor cocinarlo, ¿sí? Siempre teniendo un proceso térmico. Eso para cada compuesto cambia. Hay otros compuestos que al revés, ya sabemos, la vitamina C, si la exponemos a la luz o al calor la perdemos, o cualquier otro compuesto. Hay muchos compuestos que son termosensibles, ¿sí? Entonces tendremos que estudiar muy bien, por eso es importante conocer muy bien los principios activos para estudiarlos y saber cuáles son las mejores condiciones y cómo le voy a mejorar esta biodisponibilidad. Conocer el metabolismo, ¿sí? Que en ese metabolismo no se genere ningún metabolito que nos pueda hacer daño, que pueda afectar alguno de nuestros procesos. ¿Cómo es la forma de excreción? ¿Cómo es el método de acción? ¿Cómo actúa directamente sobre la célula blanco, ¿sí? O sobre el órgano blanco que vaya a actuar? Esto es súper importante que lo conozcamos, ¿sí? Los métodos analíticos para analizar cuantitativo o cualitativamente los componentes de los alimentos, así como sus propiedades físico-químicas, deben estar bien definidas, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro cómo vamos a analizar esto para conocer bien los componentes del alimento y toda su composición. Dice, los alimentos funcionales son destinados a la prevención y no a la cura. Esto es súper importante, ¿sí? Nosotros a partir de la alimentación y esta alimentación funcional lo que vamos a hacer es prevenir. Cuando ya hay una patología desarrollada, la vamos a ayudar con una buena dieta, por supuesto, pero sí o sí debe haber un tratamiento médico específico para esto. Dice, no a la cura de determinadas patologías, pudiendo tener efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar al reducir el riesgo de contraer enfermedades crónicas, ¿sí? Todo lo vinculado a la alimentación que ya estuvimos viendo. Hemos estado viendo aspectos sociológicos, nutricionales o sociales, nutricionales, médicos, y ahora vamos a ver los aspectos tecnológicos, ¿sí? Cuando los desarrollamos, como les mencioné, tenemos que proteger la calidad nutricional del alimento sin duda. No podemos con el proceso de obtención afectar ningún nutriente del alimento. Tenemos que identificar y comprender los mecanismos de acción del componente, que esto es lo que vimos recién, ¿sí? Lo que vimos de lo que le importaba a los médicos también nos importa a nosotros. Es decir, bueno, realmente necesito saber cómo actúa y necesito conocerlo muy bien químicamente para ver esto. Yo no le voy a dar en el proceso una condición de calentamiento a un compuesto que va a perder su efecto si yo lo caliento, ¿sí? O al revés, si yo no pongo un paso de calentamiento, como sería un producto a partir de licopeno o de tomate, sé que no voy a estarlo haciendo más biodisponible. Entonces tenemos que entender muy bien el mecanismo de acción. Deben cubrir las expectativas de beneficios habituales que los consumidores esperan de un alimento: calidad, conveniencia y seguridad. Más allá de lo que nosotros estamos buscando diseñar o lograr, tenemos que sí o sí cumplir con esto. Tiene que ser conveniente, tiene que ser seguro e inocuo, por supuesto, y tiene que ser de calidad. Y dice, tener en cuenta la matriz de alimentos que puedan impactar la biodisponibilidad del componente funcional. Esto también es muy importante. Yo tengo que ver con qué otros ingredientes lo voy a combinar y que ninguno de esos ingredientes pueda solapar el efecto, pueda anularlo, ¿sí? Siempre busquemos efectos sinérgicos, pero no anulemos efectos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando diseñamos, cuando formulamos un alimento, que todos esos ingredientes sean compatibles. Bueno, acá les puse un ejemplo de diseño de un alimento funcional. Dice, ¿qué función fisiológica queremos regular o a dónde queremos apuntar? Por ejemplo, ¿cuál sería el problema? Reducir el colesterol, ¿sí? ¿Cómo vamos a medir ese efecto? Análisis bioquímicos, ¿sí? Yo tengo que tener siempre un parámetro que me ayude. Esto es fácil, se sabe cómo hacer, no estamos haciendo nada nuevo, porque hay cosas nuevas también que están en pleno desarrollo. En este caso vamos a hablar de algo simple,
relativamente, que es la reducción del colesterol, y lo vamos a medir con análisis bioquímico. Se le mide a un grupo el colesterol y vemos que tiene colesterol elevado. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Bueno, vamos a tener que apelar a todos aquellos que hayan demostrado tener un efecto en la reducción del colesterol, ¿sí? Por ejemplo, los fitoesteroles, que es el ejemplo que siempre mencionamos porque tienen esta propiedad. Bien, dice, ¿cómo afecta el ingrediente a la función? ¿Sí? Es algo que nos vamos a tener que preguntar, esto sea lo que sea que vamos a desarrollar. Es competitivo el colesterol y reduce su absorción. Estamos conociendo las características, ¿sí? Y el mecanismo a través de cómo lo hace, ¿sí? Directamente a partir de una competencia por el lugar de absorción. ¿Cuál es la cantidad de ingrediente efectiva? Bueno, eso nos tenemos que basar en todos los estudios publicados, sin duda, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son las cantidades mínimas, cómo serían para que sean parte de una porción o sí de una dieta equilibrada, como dijimos, y no que nos tengamos que comer 10 kilos para que realmente sea efectivo. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En este caso vamos a tener en cuenta que el rango de consumo recomendable es de 1 a 3 gramos por día. Entonces yo tengo que lograr, con el alimento que estoy desarrollando, que la persona consuma de 1 a 3 gramos por día. ¿Sí? Seguridad del ingrediente, por supuesto, es seguro. Siempre tenemos que usar ingredientes seguros. Dice, ¿a qué población va dirigido? Individuos con hipercolesterolemia leve o moderada. Porque como les dije, si es moderada a alta, por supuesto que tenemos que recibir el tratamiento médico específico. ¿Va a ayudar si toma fitoesteroles la persona? Sí, por supuesto que va a ayudar, pero no va a solucionar el problema. Porque ¿qué dijimos? Que esto tenía principalmente efecto preventivo, ¿sí? Entonces lo vamos a usar preventivamente o para casos de hipercolesterolemia leve. Esto es algún ejemplo de cómo deberíamos abordar, decir, bueno, vamos a desarrollar un alimento funcional. ¿Hacia dónde lo vamos a dirigir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir? Por ejemplo, en el caso de los estudios que han publicado, los estudios, los metaanálisis, que han hecho sobre fitoesteroles. Bueno, gran parte de la población durante mucho tiempo se le ha dado fitoesteroles y después se ha ido midiendo y ahí se ha podido ver que realmente eran efectivos y se pudo conocer el mecanismo específico que era la competencia por la absorción, ¿sí? Esto ha llevado años de estudio y siguen habiendo estudios y demás y sigue profundizando. Esto es una sola cosa, el colesterol. Imagínense con el resto de las patologías. Definir ensayos de intervención. Bueno, eso ahí me quedo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se transforma un alimento en funcional? ¿Sí? El alimento puede tener características propias ya de su composición que lo hagan funcional, ¿sí? Que tenga intrínsecamente fibra soluble, que tenga intrínsecamente antioxidantes y demás, que ya lo tenga como parte de su composición, o yo lo puedo diseñar, ¿sí? Y puedo adicionar componentes que sean benéficos de acuerdo a lo que yo me propuse hacer, ¿sí? Si estoy haciendo uno para la población en general, si estoy haciendo uno para un grupo específico, sobre qué patología o sobre qué problema que está teniendo la población me voy a centrar. Entonces voy a adicionar los componentes necesarios para eso. También puede ser por sustitución de componentes, ¿sí? Como vimos. En el caso, por ejemplo, de la lactosa, esa sería eliminación. Sustitución es, no sé, eliminar un compuesto que no sea tan benéfico por otro que sí y además tenga una función específica sobre alguna patología. Eliminación de componentes, por ejemplo, la lactosa, en el caso de todas las personas que tenemos intolerancia a la lactosa y que es necesario consumir alimentos que no la contengan, ¿sí? Esto es una forma de desarrollar un funcional. Concentrar componentes, como les decía, ¿sí? Si logramos que un principio activo que está en un alimento pero está en baja concentración, lo podemos concentrar y elevar y hacer que en el alimento que consumimos esté en mayor concentración, bienvenido sea ese proceso, ¿sí? Modificación de la biodisponibilidad de uno o más componentes, ¿sí? Ya sea a través, como les dije, de un procesamiento térmico, de combinarlo en la matriz del alimento con otro que lo ayude a ser más biodisponible, a cambiar a veces solubilidades y demás que se pueden manejar tecnológicamente, y así podemos lograr un alimento funcional. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, yo tengo una duda. Entonces, ¿todos los alimentos para celíacos libres de gluten son alimentos funcionales? Bueno, porque miren, la eliminación de un componente, porque nosotros siempre estamos acostumbrados por la adición.
pero en realidad estamos eliminando algo que si la persona lo consume le hace mal, ¿sí? Quizás si a ese alimento, por ejemplo, los alimentos para celíacos, muy bueno el ejemplo que das, lo adicionáramos de fibra soluble, aún mejoraríamos alguna otra función. No solo no afectaríamos una patología que ya está preexistente, que ya lo tiene la persona, sino que también podríamos mejorarle, por ejemplo, el agregado de fibra soluble para mejorar su función intestinal o su función de absorción, ¿sí? Pero entiendo que sí, podríamos entender que sí, porque estamos eliminando un componente que a la persona le hace mal, ¿sí? Y estamos buscando que el resto de sus funciones se mantenga bien, ¿sí? Deberíamos buscarlo si bien. dentro de alimentos funcionales los alimentos libres de gluten están específicamente declarados. Porque la celiaquía no es una patología derivada de no comer bien, ¿sí? Sino que es una patología específica, ¿se entiende? Pero deberíamos, eso se los voy a buscar específicamente, a ver si un alimento sin Claro, lo gluten, preguntaba tal cual, por la así. eliminación de Claro, componentes. sí, porque lo tiene en cuenta en la clasificación. Ya lo voy a buscar porque cuando estuve analizando las distintas, no solo los follo y demás, nunca me encontré los libres de algún compuesto específico, ¿sí? Pero yo creería que sí, porque estamos evitando que la patología que tiene la persona se agrave y en los funcionales estamos evitando, estamos tratando de hacer esto. Así que sí, sí, yo considero que sí sería. Bien, ¿cómo se transforma un alimento en funcional? ¿Sí? Por ejemplo, acá. Bueno, acá estamos hablando, así que vamos a ver si acá sí aparecen los sin gluten, ¿cierto? Acá estamos. Sí los considera clasificados dentro de los funcionales. Así que acá nos contestó a las dos la pregunta que a mí me había quedado todavía ahí dando vueltas. Eliminando un componente, ¿sí? Por ejemplo, productos lácteos descremados, ¿sí? Si yo reduzco la cantidad de grasa, ¿sí? Ya ahí estoy evitando un montón de patologías asociadas al consumo elevado de grasa. Entonces, para un grupo específico de la población que esté buscando esto, el hecho de descremarlos ya me está colaborando. Alimentos a los que se han eliminado proteínas alergénicas, todo lo que es alérgenos, se me están peleando los datos, chicos. Bueno, acá tienen todos los grupos de los alérgenos y demás, tener en cuenta esto, ¿sí? Esto cada vez está más en vigencia, cada vez están más fuertes las leyes y las legislaciones en cuanto a alérgenos, porque realmente tenemos que tenerlo muy en cuenta en todo lo que es producción de alimentos, en restaurantes y demás, porque es súper importante. Todo lo que es embutidos bajos en sal, ¿sí? Por el tema de todo lo que es el consumo de sal, sabemos lo que nos produce el sodio en nuestra salud, ¿sí? Acá les puse, por ejemplo, hay unos calditos sin sal y demás, ahora está la sal bajo en sodio y más alta en potasio. El tema de la leche sin lactosa, lo que hablábamos recién, por todo el problema de las intolerancias que hay a nivel mundial, ¿sí? Es altísimo el porcentaje de la población con intolerancia a la lactosa. El café descafeinado, porque sabemos los efectos que produce la cafeína en nuestro organismo, ¿sí? Y los productos sin gluten, que es la pregunta que me habías hecho recién, de la importancia de poder eliminar y dar productos a la población sin gluten a aquellos que no los pueden consumir. Otra forma de que se transforma, cómo se transforma un alimento en funcional, incrementando la concentración de un componente específico. Acá, las leches con hierro, por ejemplo, ¿sí? Que estas las seguimos viendo en el mercado, hace un tiempo salieron y demás. Esto es dirigido a la población en general, ¿sí? En general, la propaganda del consumo de leche con hierro está bien específico para niños, uno lo puede pensar y demás, pero todos en nuestra vida necesitamos hierro para nuestras funciones vitales, ¿sí? Las margarinas y yogures con fitoesteroles, como tienen acá, esta la que yo no la he visto en el mercado aquí, en otros lugares sí, con el agregado de fitoesteroles, con esto de que hablábamos recién, para la reducción del colesterol. Los productos lácteos extra calcio, ¿sí? Y muchos de ellos adicionados de fibra soluble, que ya vamos a ver enseguida un poquito, que es una gran combinación de calcio con fibra soluble para la mejor absorción. Los alimentos con ácidos grasos esenciales, ¿sí? Por ejemplo, los huevos con alto contenido en omega 3. ¿Ustedes saben cómo se hace esto para que los huevos tengan alto contenido en omega 3? ¿Se les ocurre? ¿Dónde podemos intervenir? Con la En la alimentación. alimentación de la gallina, claro. Porque al huevo ya no le podemos hacer nada. Una vez que el huevo ya está, no le podemos hacer nada.
Exactamente, cambia totalmente e impacta directamente. Uno le cambia la alimentación a la gallina, por ejemplo, con aceite de pescado, con harina de pescado, y se incrementa inmediatamente el contenido de omega 3. ¿Sí? Habría que ver sensorialmente si si se percibe algo, habría que ver. En general dicen que no tienen resabio de pescado ni nada, pero deberíamos después nosotros como tecnólogos alimentarios, como licenciados, también ver eso, los aspectos sensoriales en el desarrollo. Productos adicionados con fibra soluble, fibra insoluble. Bueno, los productos con fibra, ustedes saben que es un auge que viene hace rato, ¿sí? Y tenemos en el mercado, acá les muestro galletitas, pero en el tema de lácteos también hay muchísimo desarrollo, en lácteos sobre todo con fibra soluble, muchísimos desarrollos, ¿sí? Por todos los efectos benéficos para la salud que trae la fibra, ¿sí? Bebidas energizantes, dice adición de sustancias energizantes como la cafeína, guaraná. En este caso, sabemos los efectos de la cafeína, son para grupos específicos. No sé yo si los llamaría tan funcionales, son como muy específicos y me parece que la población en este sentido debería estar un poco más informada, porque veo a cualquier persona consumiendo energizantes todo el tiempo y de distintas edades, sin tener en cuenta que consumir altos niveles de cafeína no es tan bueno para nuestra salud, ¿sí? El guaraná quizás sí, otras cosas sí, pero el tema de la cafeína es como bastante delicado. Bueno, otras formas también de obtener funcionales puede ser a partir de procesos, ¿sí? Por ejemplo, este acá es un proceso de filtrado para la separación de fibras. Si yo puedo aplicar tecnológicamente algún proceso que me concentre, que me separe el compuesto que yo estoy buscando, ¿sí? Esto implica, dice, nuevos procesos, como ven acá. Acá dice, hay una publicidad, dice nutrientes esenciales, huesos en formación, y habla de justamente la separación y la concentración de fólico, calcio, vitamina D, K y fósforo. Pero esto a partir de procesamientos. Y hay acá un yogur específico. Miren este yogur que dice el de la izquierda. ¿Para quién está dirigido este yogur? ¿Para la población en general? No, parece para la mujer. Parece para la mujer, ¿sí? Acá vemos la figura de una mujer como haciendo ejercicio, como estirando. Habla de un 50% más de calcio, que nosotros sabemos después de determinada edad principalmente, pero en general la mujer siempre requiere mayor suplementación de calcio. Los colores que se usan, ¿sí? Es como que está diseñado específicamente para la mujer. Bueno, y acá a la derecha vemos nuevos ingredientes. Por ejemplo, dice utilizar agentes tensoactivos para mejorar la hidrosolubilidad de compuestos liposolubles. Yo puedo llegar a cambiar la solubilidad de un compuesto justamente porque esto puede hacer que atraviese mejor la barrera del intestino, ¿sí? O que se absorba mejor, o que sea más disponible, ¿sí? Yo puedo jugar con esa parte para mejorar la biodisponibilidad del alimento, ¿sí? Y acá, bueno, les puse una cerecol y demás. Los que contienen nutrientes u otros componentes o proporciones no usados en la alimentación tradicional, ¿sí? Por ejemplo, acá el Actimel, que el Actimel, la diferencia con un yogur común la conocen. Aparte que tiene el LK6 no sé cuánto, específico, pero ¿saben cuál es la otra diferencia? No, no la saben. En general, tiene el recuento, ¿sí? De bacterias lácticas tiene que ser mucho mayor, ¿sí? Y en este caso, ya después lo vamos a ver en probióticos, para que pueda ser considerado probiótico, tiene que tener un recuento de más de 10 a la 7 para que pueda ser considerado un probiótico, y en este caso un yogur tradicional puede tener 10 a la 4 o 10 a la 5, ¿sí? Así que en este caso, por eso tiene mayor proporción en este caso de un componente probiótico que un alimento tradicional o que el yogur tradicional. Bueno, acá el caso de nuevos ingredientes para transformar un alimento en funcional. Dice, por ejemplo, la utilización de caseíno-fosfolípidos para transportar ciertos minerales, como el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc y el cobre, debido a la formación de complejos solubles que facilitan la absorción. ¿Sí? Lo que se hace es esto. Es trabajar en la solubilidad de las sustancias, agregar otras sustancias, en este caso caseíno-fosfolípidos, que van a formar un agregado, un complejo soluble, y de esta manera lo vamos a absorber mejor, ¿sí? Entonces puedo hacer esa transformación que dijimos recién para mejorar la biodisponibilidad del compuesto.
Otros, por ejemplo, la utilización de péptidos con actividad antihipertensiva a partir de fuentes proteicas como la caseína bovina, gelatina, sardina, atún, la ceína del maíz, las glutelinas, las prolaminas del arroz, ¿sí? Por ser ricos en prolina. Dice, son importantes los hidrolizados y péptidos provenientes de las proteínas lácteas también, ¿sí? Destacan los hidrolizados de caseína con tripsina, los productos antihipertensivos, estoy trabada, obtenidos por fermentación de la leche por Lactobacillus helveticus, ¿sí? Estos productos contienen secuencias de valina, prolina, o bueno, nos muestra secuencias específicas de aminoácidos, ¿sí? Que inhiben la enzima convertidora de la angiotensina. Nos están hablando de casos muy específicos en los que se han hecho estudios y se han logrado con esta incorporación de estos ingredientes reducir estas patologías. Dice, algunas cepas de Enterococcus fecalis también producen péptidos antihipertensivos, ¿sí? Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Y acá destaca cuál es la secuencia de péptidos específicos que han demostrado tener esta actividad. Y otros péptidos, ¿sí? Porque en este caso estamos destacando toda la acción de los péptidos, péptidos hidrolizados derivados de proteínas del huevo, ¿sí? Podemos citar, y nos da la secuencia específica, dice con actividad vasodilatadora, endotelio dependiente y algunos hidrolizados de la clara de huevo que inhiben la enzima convertidora de la angiotensina. Estas son cosas muy específicas. En este caso, por ejemplo, en el del huevo o en el de los lácteos, deberíamos tener muy en cuenta también el tema alergénico, ¿sí? Que en este caso no vamos a poder estar escapando a incluir alguna sustancia alérgena a nuestro alimento, ¿sí? Si nosotros buscamos el desarrollo de un funcional, y lo ideal, ¿cuál sería el alimento ideal? Que sea nutritivo, que tenga funciones específicas sobre alguna parte de nuestro organismo o alguna función, y en general, para que pueda ser consumido por la población en general, libre de alérgenos sería ideal, ¿sí? No es tan fácil, ¿sí? Lo sabemos. Bueno, ¿qué pasa con la legislación de estos compuestos? ¿Cómo los legislamos? Dice, ¿cómo se enteran los consumidores de los beneficios para la salud de los alimentos funcionales? ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de las alegaciones de salud, de los health claims? Sí, no. No. Sí. ¿Sí? ¿Alguien me puede contar qué ha escuchado o qué son, si tienen ganas? Ya lo dice, de todas maneras. Bueno, los health claims es esto que dice acá, ¿sí? Dice, proclamas alimentarias reivindicativas de efectos beneficiosos para la salud. Y esto lo define el Codex Alimentarius. ¿Alguien sabe si esto está definido en el Código Alimentario? Sí, no. No son las leyendas de que son como información nutricional complementaria. No, porque no es nutricional. Sami, Sí. vos me vas a hacer de ayuda. Pero No, en general no, son las leyendas de salud, que son las que son tan controversiales y que no se pueden poner en ninguna etiqueta, por lo menos en Argentina. ¿Sí? Que sí hay algo regulado, por lo que entiendo, para todo lo que es publicidad, pero no así para rotulación. Eso me lo puedes decir vos, pero yo no puedo hacer una alegación de salud en un rótulo. Claro, son las leyendas que, digamos, podemos decir de tipo saludable, consuma porque es beneficioso. Exacto. Eso en nuestro país no se puede. ¿Estoy en lo correcto, Sami? Claro, exacto. No se podrían utilizar ningún tipo de leyendas que no sean comprobables, o sea, que no se puedan, o sea, que sean, por ejemplo, inherentes a todos los alimentos de igual tipo o bien que no sean comprobables. Perfecto, perfecto, exactamente. En otros países, gracias a mí, en otros países los health claims es como que están, en Chile hay health claims, en muchos otros países hay mayor desarrollo de esto. Nosotros tenemos todavía tenemos estas cuestiones y como dice Sami, tiene que ser absolutamente comprobable. Generalmente están más habilitadas o permitidas para la parte de alguna publicidad y demás, pero siempre bajo el tema de la comprobación. Si, por ejemplo, ahora tenemos, es muy vinculado a probiótico esto, pero tenemos todo lo del el desarrollo de este yogur con tecnología del CONICET.
Bueno, esto tiene que tener toda una cuestión de estudios que avalen esto y hablan del microorganismo específico con funciones específicas y demás y dicen la mejora y demás, ¿sí? Pero tenemos que tener sí o sí el sustento científico para poder hacer esto, ¿sí? El código que nos dice, cualquier representación que afirme, sugiere o implica que un alimento tiene características relacionadas con su origen, propiedades nutricionales, naturaleza, producción, procesamiento, composición o cualquier otra cualidad, ¿sí? Acá a nivel mundial dice, bueno, alegaciones de propiedades medicinales, ¿sí? No se puede, no podemos alegar este medicamento, este alimento mejora algo específico medicinal, ¿sí? Como que estamos dando lo mismo que diría un remedio, digamos. Después, alegaciones de salud. Dice, hay genéricas y específicas del producto. Dentro de las genéricas, algo que mejore la función, ¿sí? Alguna función específica, por ejemplo, no sé, la función intestinal, no sé, por decirles de alguna manera, o la función digestiva, para hablar como genérico, ¿sí? Todo el sistema digestivo. Reducción del riesgo de una enfermedad, ¿sí? Genérica, algún riesgo que se reduzca de alguna enfermedad. Y específicas del producto, mejorar la función, en este caso sí, que esa sería específica, la función intestinal o la reducción del colesterol. Esta sería reducción del riesgo, sería la hipercolesterolemia, y en este caso mejora la función, algo más específico, es directamente mejora la función, por ejemplo, del intestino, ¿sí? Podemos hablar de los dos tipos, pero estas son alegaciones para alimentos funcionales a nivel mundial, no es algo solo de nosotros. Desde el punto de vista médico-nutricional, dice propuesta de una base científica de las alegaciones. Entonces tenemos alegaciones para la mejora de una función y mejoras para la reducción del riesgo de una enfermedad, ¿sí? Son dos cosas distintas. Yo quiero que funcione algo mejor en mi organismo o quiero reducir, o en realidad querría las dos cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero vamos a consumir el componente del alimento funcional, ¿sí? A partir del alimento yo lo consumo. Van a existir marcadores de exposición a este componente alimentario dentro de nuestro organismo, ¿sí? Estos marcadores van a responder dice, marcadores de función, diana respuesta biológica, ¿sí? Y marcadores de criterio de intermedio de valoración. Esto ya es muy específico y es muy médico, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en este proceso entre que consumo el componente y llega a los marcadores específicos, voy a lograr estas dos cosas, o la mejora de la función diana, mejorando justamente la función, y ahí es donde yo podría hacer una alegación de mejora de función en la salud, o los marcadores específicos estos que reducen el riesgo de una enfermedad, y yo así podría hacer una alegación de reducción del riesgo de una enfermedad, ¿sí? Ese es el proceso. Si yo no logro que ocurra eso, no puedo hacer una alegación específica, ¿sí? Porque estoy afirmando algo que no tengo pruebas de que ocurra, ¿sí? Por ejemplo, dice, algunos oligosacáridos no digeribles mejoran el crecimiento de la flora bacteriana intestinal, ¿sí? Esto mejora una función, la función directamente de la flora intestinal. Dice, la cafeína puede mejorar el rendimiento deportivo. Esa sería otra alegación, siempre en las dosis que lo manejemos. Después, como efectos negativos o demás, dice, el consumo del folato reduce el riesgo, no efectos negativos, sino reducción de riesgo, perdón. El consumo de folato, que esto lo sabemos, reduce el riesgo de que una mujer tenga un hijo con defecto en el tubo neural. Esto lo sabemos y todas las embarazadas son suplementadas con fólico durante el embarazo, sobre todo al principio del embarazo. La ingesta adecuada de calcio puede ayudar a reducir el riesgo posterior de osteoporosis, ¿sí? La que estamos viendo a la derecha son la reducción de riesgo de una enfermedad específica por el consumo de este componente específico. En este caso sería o folato o calcio. Y las de la izquierda que vimos, el oligosacárido y la cafeína, mejorarían funciones, ¿sí? Más generales. Dice, existe un cambio de paradigma del ingrediente a la percepción de los beneficios, ¿sí? Esto es importante. Los ingredientes que tenemos en cuenta para obtener beneficios para la salud, ¿sí? Y cómo realmente podemos lograr que esto tenga efecto benéfico, ¿sí? Y vimos cómo podían ser los cambios. Acá vemos, por ejemplo, dice claim de reducción de riesgo de enfermedades, claim de desarrollo de salud en niños y demás. Acá tenemos, esta es una imagen típica cuando dicen que mejora todo lo que es tránsito intestinal a partir del uso de fibra soluble, ¿sí? Entonces podemos tener alimento rico en fibras, ayuda a mejorar el tránsito digestivo. Comprobado científicamente ayuda a mejorar el tránsito digestivo lento,
¿sí? Una alegación. Disminuye el colesterol para ayudar a reducir el riesgo de la enfermedad cardíaca, ¿sí? Acá tenemos alegación y esto está considerado como, en el mundo, ¿no? Etiquetas funcionales. Dice, por sí solo un ingrediente no puede aumentar las ventas del producto, el beneficio es lo que le importa al consumidor, al igual que el sabor y la conveniencia, ¿sí? El consumidor no compra ingredientes específicos, compra todo lo que le aporta ese alimento, ¿sí? No solo que lo nutre, no solo que se prepara de manera rápida, no solo que es saludable, no solo que gran parte va a pensar en cómo se produjo, si se hizo sosteniblemente o no, ¿sí? Son todas las cosas que el consumidor se plantea a la hora de comprar un alimento. Dice, nueva regla de regulación. Dice, un claim solo es posible bajo estas condiciones, sustento científico, ¿sí? No nos vamos a poner otra vez tan en específico, genérico, que recién lo estuvimos viendo, qué es necesario. Miren, todos los estudios que son necesarios para poder probar y tener sustento científico para poder hacer un claim saludable, ¿sí? Estudios in vitro, estudios acá en caso humano, estudios múltiples de casos humanos, cuerpo de evidencia consistente, ¿sí? En distintos estudios randomizados, evidencia aceptada por todos, todo tiene un proceso, ¿sí? En los genéricos también, todo lo que es datos epidemiológicos, metaanálisis, pero en los dos casos, miren, es lo mismo, dice, evidencia aceptada por cuerpos científicos o cuerpos de expertos independientes, ¿sí? Que es cuando se llega al consenso. Si no se ha hecho este proceso de pasar de una evidencia emergente a una evidencia probable, un consenso científico a un consenso garantizado, no hay forma de que tengamos un claim ante un alimento funcional. En este caso, les menciono lo que tenemos nosotros de claim funcionales, dice en Argentina sin reglamentar, que es lo que estuvimos viendo, dice alimentos de régimen o dietéticos, alimentos para propósitos específicos, lo que podemos encontrar acá en el capítulo 17. En el capítulo 5, lo que mencionaba Sami de los claims nutricionales, ¿sí? Que son las alegaciones, eso sí, las alegaciones, pero en lo que tiene que ver con lo nutricional, ¿sí? Y los alimentos con claims funcionales que no los tenemos específicamente regulados en nuestro código alimentario para la rotulación. Bueno, acá, por ejemplo, acá les pongo una... Miren esto, dice, el doctor sugiere 2 copas de vino al día son beneficiosas, ¿sí? Y el señor se va a tomar 2 copas, pero no son copas tradicionales, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy específicos para cuando hacemos una recomendación o una alegación, ¿sí? Porque en este caso ha sido tomado exageradamente, ¿sí? Entonces, esto no es creíble, dice, el alimento debe asegurar credibilidad. Tiene que ser creíble, tiene que ser real, tiene que tener comprobación científica y demás para poder decir algo sobre este alimento. Dice, si el texto es muy científico, el consumidor no lo acepta, ¿sí? En esto del CONICET a mí me pasaba que cuando veo la propaganda y salen todo el tema científico con laboratorio, con el guardapolvo y demás, yo creo que lo han manejado bien, porque es como que buscan decir, bueno, esta tecnología específica puede llegar a su casa, esto que estamos haciendo y demás. Pero si yo pongo mucho lenguaje científico, o si ya empiezan a nombrar demasiado los microorganismos, cómo se llama, al consumidor no le atrae tanto, ¿sí? Es como que empieza a ver que tiene cosas como que fuesen ajenas o extrañas, o que piensan que no son naturales, y empieza a desconfiar un poco de ese texto que no es tan acorde a lo que está acostumbrado a leer en las etiquetas, en los rótulos. Evitar promesas irreales, por supuesto, ¿sí? No puedo decir, si usted se come 100 gramos de esto, bajará el colesterol en 2 segundos o bajará de peso o demás, como que lo vemos en un montón de cosas, sobre todo en las cosas para dieta y demás, que son promesas irreales, ¿sí? Que no hay forma de que eso suceda, ¿sí? Entonces no hay que hacer ese tipo de cosas con los funcionales, porque perdemos credibilidad, es lo primero que dice, ¿no? ¿Para qué usa los alimentos funcionales el consumidor? O mejor dicho, ¿para qué así han sido diseñados viendo cuáles son los mayores problemas de la población, problemas a solucionar, patologías, cosas que el consumidor necesita mejorar a partir de su alimentación? Problemas digestivos, ¿sí? El 58%. Entonces, diseñamos alimentos funcionales, el 58% de los alimentos son para solucionar problemas digestivos. Está muy cerquita, 52, problemas de colesterol. Después le sigue la regularidad intestinal, sí, por supuesto. Y después empezamos a tener peso, ACV, energía, menopausia, ocio, inmunidad y demás, ¿sí?
Entonces, díganme ustedes, ¿hacia dónde ustedes desarrollarían un alimento funcional específico para la piel o nos iríamos a esto que sabemos que la mayor cantidad de la población necesita? Nos iríamos a esto, ¿sí? Nos iríamos a las empresas en general, si lo empiezan a ver, la mayor cantidad de alimentos que están desarrollados están en estos tres primeros, les diría, ¿sí? Que no me funciona la flechita acá. En estos tres primeros, que es la mayor cantidad de problemas que tiene la población con esto, ¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar en ese tipo de desarrollos. Bueno, y como conclusión, dice, por todo lo expuesto se demuestra la importancia de los alimentos funcionales que aportan un beneficio a la salud. Dice, ahora veremos probióticos, no vamos a ver ahora fermentados, pero vamos a ver qué pasa con probióticos, prebióticos y posbióticos y cómo están incluidos en esto. Cuéntenme si hay dudas. Voy a dejar de compartir un segundito, así los puedo ver. Si están ahí, si están vivos. 20:41. ¿Estás, Gladys, ahí? Sí, María. Es un montón. Puedo llegar a arrancar. Pensé que no me iba a demorar tanto con funcionales. Detengo la grabación acá y hacemos, no sé, decime vos. No, si querés podemos arrancar con prebiótico y vemos si después, si están cansados, lo seguimos en otro momento o se los grabo. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que sigamos un ratito más? Seguimos un ratito, vemos prebiótico, Sí, lo vemos. Ya es un tema que es larga la presentación, pero llegamos un poquito más. Le damos media horita más si quieren y lo trato de llevar más rápido, ¿sí? ¿Alguna duda Bien. de este tema? En general es bastante amigable, es como empezar ahora a englobar y a cerrar y decir, bueno, si fuésemos a diseñar o a formular alimentos, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Sí? Bien, esperen que yo vuelvo a compartir. Denme un segundito. No, espérenme un segundo, que yo tengo que cerrar esto. No sé cómo salir de esta pantalla. Gladys, ¿estás ahí? Cerrar la presentación, abrir la Sí, nueva no me y deja. Ahí está, ahí me dejó, ahí me dejó, ahí me dejó. No me aceptaba el escape. te vas al comparte al lado de salir. Sí, ese lo tengo Ok, claro. Lo que pasa es que no me perfecto. dejaba cerrarla. Muchas gracias. Ahí vamos otra vez. Espera. Ahí estamos. Compartir. Ventana. Y ahora sí me tienen que aparecer probióticos. Ahora sí, Esa debería ser la primera. Esperen que están viendo la conclusión. Esa deberían estar bien. perfecto. Y ahora los reduzco acá. Bueno, vamos a tratar de que sea rápido, dinámico. Esto es un tema que ustedes ya lo manejan bastante, pero ¿cuáles son las diferencias entre prebióticos, probióticos y posbióticos? ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar en esto. Que me deje avanzar. Bien, vamos a ver, prebióticos que hemos venido nombrando y ustedes ya han visto en hidratos de carbono, han visto mucho de fibra y demás, ¿sí? ¿Cuál es la definición de probióticos? Compuestos no digeribles que potencian la actividad y el crecimiento de microorganismos benéficos para la salud, ¿sí? Este es el concepto. Sabemos, ya vamos a ver las características, pero tienen que llegar a nuestro intestino y poder actuar, ¿sí? Como sustrato para los microorganismos específicos que tenemos en nuestro colon. Por ejemplo, la inulina, la oligofructosa, la polidextrosa, los galactoligosacáridos y algunas sustancias pépticas. Y acá les pongo algunas de las fuentes naturales a donde los encontramos, ¿sí? El artículo 1390 de nuestro Código Alimentario Argentino los define, ¿sí? Se entiende el ingrediente alimentario o parte de él, no digerible, por supuesto, porque son fibras, como dijimos, que posee un efecto benéfico para el organismo receptor, estimulando el crecimiento selectivo y o actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon que contiene beneficios para la salud, ¿sí? Para que un compuesto pueda ser utilizado como ingrediente prebiótico para alimentos, debe cumplir con el protocolo de evaluación de un prebiótico que establece el Código Alimentario Argentino y está perfectamente especificado.
Acá vamos a ver rápido. Esto lo pueden encontrar en el artículo 1390, ¿sí? Lo más importante es que identifiquemos bien al compuesto, químicamente, como hablábamos recién de específico de los bioactivos y demás. Bueno, en el caso de los prebióticos es lo mismo. Necesitamos tener la descripción, la fuente, la pureza, si tiene algún tipo de contaminantes. Después la caracterización, el código nos dice específicamente cómo se debe caracterizar, ¿sí? Debe tener resistencia a la acidez gástrica porque tiene que llegar intacto a nuestro colon. Tiene que tener resistencia a la hidrólisis por enzimas, totalmente, porque si no, no va a llegar y lo vamos a estar metabolizando y no va a llegar a cumplir la función que tiene que cumplir. Resistencia a la absorción gastrointestinal, ¿sí? Y después, una vez que llegó al colon a donde tiene que llegar, estimulación selectiva del crecimiento y actividad de bacterias intestinales benéficas que contribuyen a la salud y el bienestar, sin duda. Y que pueda ser fermentado por la microflora intestinal. Todos estos requisitos tienen que ser cumplidos para que sea considerado prebiótico, ¿sí? Después se harán ensayos in vivo o in vitro, ¿sí? Que demuestren los efectos fisiológicos adjudicados a este prebiótico y que van a ser respaldados por estudios nacionales e internacionales. Debe cumplir con características de seguridad, no debe ser riesgoso, por supuesto, para la salud. Se van a demostrar a través de ensayos de toxicidad aguda, subaguda y crónica, debidamente documentados. ¿Sí? Todo esto son los requisitos, como nos decía ahí, para que un alimento o un ingrediente pueda ser utilizado como prebiótico en alimentos. Dice, el producto se presentará comercialmente en un envase bromatológicamente apto, cuyo rótulo indique la identificación precisa de él o los componentes que lo conformen. Esto cuando estamos comprando, por ejemplo, acá, esto es un prebiótico específico que se venda como tal. Por ejemplo, la inulina, que se comercializa como tal, que es como un polvo, como un polvito granulado, y se puede comprar, ¿sí? Dice, el productor se rotulará con prebióticos, en este caso, por ejemplo, cuando sea un alimento específico al que le hemos agregado prebióticos, ¿sí? Bueno, acá dice, los alimentos serán autorizados previa evaluación satisfactoria de los ensayos in vivo, ¿sí? Todo lo que hemos estado viendo que tiene que cumplir a través del código, bueno, de esta manera es como se van a poder autorizar. ¿A dónde los encontramos? ¿Sí? Como dijimos, son principalmente fibras, ¿sí? Los que más estamos acostumbrados a nombrar son los fructanos, perdón, y dentro de los fructanos tenemos los fructooligosacáridos o FOS, cuando son de cadena más corta, tenemos la lactulosa, la galacto-oligosacárido, isomalto-oligosacárido, pirodextrina, inulina, que tiene muchísima difusión, porque la inulina no solo tiene actividad prebiótica, sino que tiene actividad también tecnológica, ¿sí? Tiene funciones parecidas a los hidrocoloides, ¿sí? Los que ya han cursado aditivos. Entonces también tecnológicamente es muy utilizada, ¿sí? Fuentes naturales, por ejemplo, la chicoria es la mayor fuente de extracción de inulina, ¿sí? En el alcaucil también encontramos FOS e inulina, en los espárragos encontramos FOS, en el ajo y en la cebolla. Lo que pasa es que hay que ver la disponibilidad de los que se encuentren, pero estos tres que les he puesto a la derecha, la chicoria de inulina y el alcaucil y espárragos, son fuentes de FOS en la naturaleza y se usan como fuente de extracción, ¿sí? Dice que los fructanos, que acá a la izquierda tienen la fórmula, son polímeros de fructosa derivados de la molécula de sacarosa, ¿ves? Es un disacárido de fructosa y glucosa alternada, ¿sí? En las plantas tienen diferentes estructuras, longitudes de cadena, que van de 3 a pocos cientos de unidades de fructosa. Tenemos más cortitos y cadenas más largas. Los fructanos con un grado de polimerización de 2 a 10 son los conocidos como FOS o fructooligosacáridos. La cebolla es la segunda fuente de fructanos en la dieta, dice luego el trigo, provee el 25% de los fructanos. Y acá en este caso a la derecha les puse la inulina. Está constituido por moléculas de fructosa, unidas por enlace beta 2,1, fructosil-fructosa, y dice, siendo el término fructanos usado para denominar a los compuestos de este tipo. Es como el fructano más conocido, la inulina, es el que tiene más marketing y más usos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser los beneficios de estos prebióticos? Se comportan como fibra soluble, perdón, y van a tener todos los beneficios de la fibra soluble que hemos visto, ¿sí? Aportan muy pocas calorías, menos de 1,5 kilocalorías por gramo, y esto viene en realidad, estas calorías, porque la fibra en sí no aportaría, sino que vienen por la fermentación
y la producción de estos ácidos grasos de cadena corta. Estos serían los ácidos grasos formados, los que nos van a aportar esa pequeña dosis de caloría. Mejoran la absorción del calcio y del magnesio, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con la fibra insoluble, que muchas veces que no los combinamos por el arrastre justamente de estos elementos, la fibra soluble nos va a ayudar a la absorción de ellos. Por lo tanto, una leche que tenga adicionado calcio perfectamente podría ser adicionada de inulina para justamente volverla funcional, ¿sí? Bueno, por supuesto que no deben ser tóxicos ni carcinogénicos, todo lo contrario, es como que evitarían problemas relacionados al cáncer por sus efectos benéficos. Y lo que dicen en el centro es la función principal que tienen que ser del sustrato para los probióticos. A partir de que sean sustrato para los probióticos, van a ejercer todos estos efectos benéficos, ¿sí? Cualquier cosa me interrumpen, porque voy como rápido, pero son todos conceptos que se entienden fácilmente. En cuanto al contenido de inulina en las distintas especies vegetales, para que más o menos veamos, que yo les dije, la chicoria es sin duda el lugar de donde se saca, es la fuente natural de donde se saca la inulina. En este caso tengan en cuenta cuando vean tablas así y tienen que leer muy bien, porque en este caso, si yo veo la tabla así como está, esto es materia seca, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Pensemos que la chicoria tiene un 90% de agua, que el topinambur, que ya lo vamos a ver enseguida, que no sé si lo han escuchado, tendrá, no sé, tendrá 80% de agua seguro, 80-85%. Esto es materia seca. Y a su vez, estos contenidos están expresados sobre los hidratos de carbono, ¿sí? Porque si yo leo que de 100 gramos, 79 es inulina, estoy diciendo que todo ese vegetal es inulina, básicamente, ¿sí? Y sabemos que hay otros tipos de fibra y demás. Entonces, cuando vean esto, por ejemplo, este 79 es que cada 100 gramos de materia seca, cada 100 gramos los azúcares, todo lo que es hidrocarbono, 79 son inulina, ¿sí? En el caso del topinambur, 76. En el caso de la cebolla, viene acá un poco más abajo en el ranking, 48, pero también es una fuente importante de inulina y de fosfo. Bien, acá tienen el proceso de obtención, que no vamos a entrar, pero sí básicamente es un proceso de difusión, en este caso es difusión en agua caliente. En el caso de algunos, por ejemplo, el jarabe de oligofructosa, se hace una hidrólisis enzimática. En el otro caso se hace una extracción y después un secado y distintos pasos de refinación o purificación. Y se obtiene después por evaporación un polvo, como ven acá abajo a la izquierda, que es muy fácil de adicionar a los alimentos, ¿sí? Se solubiliza con mucha facilidad, así que tecnológicamente no tienen inconvenientes. Y el proceso es relativamente sencillo. Acá les nombro algunas de las fuentes, ¿sí? No sé si todos están en conocimiento del topinambur. En los últimos años ha tomado mucha preponderancia, y sobre todo en gastronomía, ahora es muy usado, y antes no era tan glamoroso. Acá en Mendoza lo conocemos como papa chanchera, ¿sí? Acá vemos la flor, y estos son los tubérculos a la izquierda, que es lo que consumimos. Tiene todos estos nombres, el nombre científico es Helianthus tuberosus, o le dicen también alcachofa de Jerusalén, patata de Judea y demás. ¿Qué característica tiene? Que tiene un muy alto contenido de inulina. Y acá yo no se los puse los estudios porque ya eran muchos, pero en la facultad hay tesis y se han hecho estudios caracterizando justamente los compuestos que tiene y la cantidad de inulina presente, ¿sí? Acá tienen un cultivo en el centro, ¿sí? Mucho tiempo se ha usado como forrajera, por eso le llamaban papa chanchera, ¿sí? Como alimento para los chanchos, y se han descubierto un montón de aplicaciones, no solo la obtención de inulina, sino también en recetas y en preparaciones culinarias, ¿sí? Y para la producción de biocombustibles también es muy utilizada. Otros aportes, bueno, tiene alto contenido en minerales, principalmente una buena relación sodio-potasio, ¿sí? La harina producida a partir del topinambur no forma gluten, esto es muy importante, por lo tanto podemos elaborarla para alimentos aptos para celíacos, podemos usarla como ingrediente. Dice, desde 1992 la inulina ha sido aceptada como sustancia GRAS, ¿sí? Lo cual indica que puede usarse en formulaciones alimenticias, incluso destinadas para niños. Eso es muy importante. Si es sustancia GRAS, sí puede formar parte de la alimentación infantil.
En el caso del ágave, acá tenemos otra fuente importante, ¿sí?, de fructanos, que es el ágave tequilana, que es la principal fuente de extracción de fructanos en Centroamérica, ¿sí? Acá nosotros tenemos la chicoria, como vimos, y el topinambur, y en Centroamérica tenemos ágave tequilano, y en Norte de América también. A partir de un proceso sencillo que se muele esta piña con agua y se eliminan las impurezas, después se evapora el líquido y ahí se obtiene una fibra soluble, que son los fructanos de ágave. Y bueno, se pueden agregar, uno los puede comprar tal cual, se los puede agregar, y si no, después podemos hacer formulaciones con este ágave. Acá hay algunas de las funciones sobre las que actúa: alivio para la constipación, inhibición de la diarrea, reducción del riesgo de osteoporosis, de la arteriosclerosis y del cáncer de colon con las correspondientes citas por si quieren buscarlas. Bien, dice, la fibra cumple un rol muy importante ya que favorece el tránsito y el peristaltismo intestinal, ¿sí? Entonces tenemos, en el caso de qué pasa en el intestino cuando llega la fibra soluble, las bacterias benéficas la van a fermentar, que esta era la condición para que sea considerada prebiótico, que sea fermentable por las bacterias del colon, y esto va a dar lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que eso es lo que se busca realmente. Cuando se logra la fermentación se forma butirato, se forma acetato y se forma propionato. Y algunos compuestos dice volátiles y fácilmente absorbibles. Estos ácidos grasos de cadena corta son combustibles para que, por ejemplo, el butirato, el butírico, es el preferido de los colonocitos, va a quedarse ahí en el colon, va a acidificar el colon, va a ayudar a que justamente muchas bacterias que no son benéficas para el organismo, patógenas y demás, no puedan desarrollarse, ¿sí?, por esta acidificación del butirato. Y en el caso del propiónico y el acético, van a ser utilizados como fuente de energía principalmente por el hígado, ¿sí? Así que estos son los efectos benéficos de la fibra soluble en el colon. Algunos ejemplos, ¿sí?, de esto para que después ustedes los vean, de productos lácteos con prebióticos. Algunos ya han salido del mercado, hay otros nuevos. El mercado de lácteos, sobre todo, va cambiando un montón, es muy dinámico con respecto a esto, pero tienen, por ejemplo, dice Svelti con actifibra, leche descremada Ser con fibra activa, Ser con jugo, dice sin lactosa, y que también era adicionado acá, dice fibra soluble. Por ejemplo, vemos con inulina, polidextrosa y fos, ¿sí?, con las tres cosas tiene agregado, mejora la composición de la microbiota intestinal y favorece una mejor absorción del calcio, por lo que dijimos, la combinación de calcio con fibra soluble mejoraba mucho la absorción de este mineral. Acá hay una Ilolai, perdón, hay una Ilolai dice Ilolai Vita con fibra activa, un queso Ilolai con fibra activa, ¿sí? Después deberíamos ver en el mercado si esto sigue, porque este caso, esta publicación es un poco, ya tiene sus años, ya tiene casi 15 años más y muy probablemente hayan cambiado, ¿sí? El Activia sigue y sigue. Para mí el Activia llegó para quedarse con el tema del tránsito intestinal y tiene principalmente agregado de inulina. Bueno, acá un concepto que está bueno, que es la combinación de prebióticos y probióticos en un solo producto, ¿sí? Yo voy a ingerir no solo los prebióticos para que sean fermentados en el colon, sino que también voy a estar incorporando probióticos que aumenten y que mejoren nuestra microbiota, ¿sí? Que en muchos casos saben que por distintas cosas, patología, estrés y un montón de cosas, puede estar alterada. Así que estos alimentos que se consideran simbióticos, que en el mismo alimento voy a consumir prebióticos y probióticos, van a tener, sí o sí, tienen que tener los probióticos, en este caso lactobacillus vivos y gastroresistentes, ¿sí? Especies vivas, activas y seleccionadas. También pueden tener la incorporación de prebióticos, como la inulina, como fos, como la harina de avena, ¿sí? Puedo también adicionarlos de algún oligoelemento altamente asimilable, ¿sí?, para mejorar alguna otra función. Puedo llegar a agregar enzimas, ¿sí?, para la mejora, sobre todo si es un lácteo, para la mejora en la absorción, ¿sí?, una lactasa quizás y demás para mejorar la absorción. Complejos vitamínicos B, ¿sí? Estos que vemos acá, estos pueden agregarse o no, pero sí o sí tiene que estar esta combinación del prebiótico y el probiótico para lograr esto que vemos en el centro, que es el bienestar digestivo intestinal, ¿sí? Yo acá a la derecha les puse, esto es unas gomitas, no es algo que tengamos acá, lo encontré en las redes,
que tienen agregado de probióticos y prebióticos, y nos dice hasta cuántas unidades formadoras de colonia tiene y demás, ¿sí? Como para cumplir con eso y con una gomita tener ya esa dosis. Probióticos, ¿cómo estamos? Hemos hecho la carrera de los probióticos. Yo tomo agua. Bien. Bien cansados. ¿Quieren que sigamos un poquito con probióticos? ¿Quieren que aguantan 15 más? Yo les prometo que en 15 les doy probióticos. Sí, profe. Vamos, así Yo no les creo que queda... si Sí. podés terminarlo, María, es las Sí, 9, le damos. pero claro, así les Le queda. damos rápido, si ellos probióticos lo han visto, ¿sí? Esto lo salteamos. Acá tenemos probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos. Acá vamos a ver todas las definiciones. Probióticos, ya habíamos visto que los prebióticos eran los que iban a llegar al intestino intactos, al colon, y iban a ser fermentados. ¿Por quién? Por los microorganismos vivos, ¿sí? Por los microorganismos que tenemos en nuestra microbiota. Los probióticos son organismos vivos, son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Prebiótico, el sustrato, que ya lo vimos. Simbiótico eran probióticos y prebióticos juntos para cubrir y llegar a los beneficios. Y los posbióticos, que ya lo vamos a ver si llegamos, pero son preparaciones de microorganismos, dice, inanimados o sus componentes que le confieren un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Ya se los voy a contar, pero es como que cuando ya el microorganismo está inactivo, pero tiene alguna función específica o algún beneficio, si este microorganismo, sus partes o sus metabolitos siguen ejerciendo algún efecto benéfico después de que el microorganismo murió, se considera posbiótico. Acá tienen algunos ejemplos de probióticos, y principalmente nosotros hablamos mucho de lactobacillus y bifidobacterium. ¿Sí? El código nos lo define en el artículo 1389, ¿sí? Con la denominación de probióticos se entienden los microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas confieren beneficio para la salud del consumidor. Para que un compuesto pueda ser utilizado como probiótico, como ingrediente probiótico, tiene que cumplir, al igual que los prebióticos lo decía, la evaluación el protocolo de evaluación del código alimentario, que dice también un montón de cosas. Esto lo pueden ver en el artículo del código, ¿sí? Lo mismo que recién, pero en este caso para el probiótico tenemos que tener la identificación específica de la cepa, una caracterización in vivo e in vitro con resistencia gástrica, resistencia específica a la bilis, a la lisozima, ¿sí? Ese es opcional. Ensayos in vivo e in vitro que demuestran estos efectos adjudicados al probiótico, ¿sí? Después tenemos pruebas de seguridad, ¿sí? No debe ser riesgosa para la salud, por supuesto. Pruebas complementarias, resistencia a antibióticos, actividad hemolítica, producción de toxinas. Esto es todo lo que especifica el protocolo para la aceptación, ¿sí? Dentro de estas pruebas complementarias, acá les pongo algunas, pero una prueba de toxinas, ¿sí? Las cepas probióticas no deberán producir toxinas. Las toxinas de las cepas hacia la mucosa del tracto intestinal es considerado un aspecto importante de seguridad, la toxicidad, perdón. La toxicidad aguda se determina comúnmente en ratones durante ensayo. Y acá le muestra algo específico, algún estudio de algunas que son consideradas benéficas y que no producen ningún tipo de toxinas, ¿sí? Dice, en los microorganismos vivos adicionados a un alimento en concentraciones óptimas ejercen un efecto benéfico sobre la salud humana. En su mayoría son bacterias ácido-lácticas y algunas especies de levadura que constituyen un importante porcentaje de la flora autóctona del intestino humano, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es agregar las mismas cepas que tenemos, los mismos microorganismos que tenemos en el intestino para hacer que esta flora sea saludable, que esta microbiota se encuentre en condiciones. Identificación comercial, bueno, cómo se presentará el producto, envase bromatológicamente apto y demás. Acá les destaqué algo importante, que dice que el alimento tiene que tener unas cargas de células viables que debe estar comprendida entre 10 a la 6 y 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo durante su periodo de duración mínima. Esto es un requisito fundamental para que pueda ser considerado probiótico. Después las otras cosas lo leen porque es lo que nos dice el código. Acá les dejo, ¿sí? En esto pueden entrar a los enlaces, que es lo que nos deja el ANMAT. Dice autorización de probióticos, prebióticos y de alimentos con estos ingredientes.
es la reglamentación específica por si les toca, si están desarrollando un alimento de este tipo, por si les toca la aprobación o la presentación para la aprobación de este tipo de alimentos, ¿sí? Pueden entrar a todos estos enlaces, en la que sigue también, porque acá nos dice específicamente en la página, y este es el enlace, todo lo que se necesita, ¿sí? Para hacer la aprobación y cómo se hace. Era para mostrarles solamente que tenemos una guía que desde la ANMAT nos muestra toda la guía de cómo se debe realizar, ¿sí? Bueno, dice, entre las condiciones que deben cumplir para ser considerados probióticos, tenemos tener un tiempo corto de reproducción, ¿sí? Para que puedan poblar rápidamente el espacio colónico, ¿sí? Ser habitante normal del intestino, por supuesto, no vamos a estar introduciendo cepas que no sean propias de nuestro organismo. Ser estables durante el proceso de producción, comercialización, distribución y digestión, de modo tal que lleguen vivos al intestino. Y esto, sobre todo para nosotros que elaboramos alimentos, no es un problema menor, porque tenemos que asegurar todas las condiciones para que estén vivos. Esto incluye todas las etapas del procesamiento, ser muy cuidadosos, las cadenas de frío, ¿sí? La verdad que son alimentos que los tenemos que cuidar mucho para que lleguen viables estas cepas y puedan ejercer la acción en el individuo. Ser capaz de producir compuestos antimicrobianos competitivos con bacterias patógenas. Esto también, como decíamos recién, del butírico que acidificaba el colon, o justamente de producir algunos compuestos específicos que nos van a inhibir a la flora patógena que pueda estar en el individuo, ¿sí? Dice, influencia de las bacterias probióticas en la salud. Bueno, en general, el mejoramiento del tránsito intestinal. Dice, reducen los síntomas asociados a la intolerancia a la lactosa, disminuyen los niveles de colesterol sanguíneo, producen vitaminas del grupo B, ¿sí? Mejoran síntomas de diarrea, menor riesgo de cáncer, ¿sí? Mejoran enfermedades atópicas, restablecen la flora intestinal durante una terapia con antibióticos. Después que hemos consumido antibióticos, siempre es recomendable volver a restablecer nuestra microbiota con el uso de probióticos. Inhiben el crecimiento de potenciales patógenos y actúan como inmunomoduladores, ¿sí? Todas estas características ya las sabemos. Dice, factores que afectan la mucosa intestinal. Bueno, la mucosa intestinal o la microbiota intestinal sería en este caso el sistema inmune mucoso. Puede estar afectado por un montón de cosas, ¿sí? Interacciones bacterianas, enfermedades, drogas, la edad, el pH, metabolitos bacterianos y demás. Entonces, esto es un estudio que demuestra, después lo pueden ver porque está ahí, es un grupo de investigación del CERELA Tucumán, que muestra, dice, demostraron por micrografía electrónica de transmisión que estos dos probióticos interactúan con las vellosidades del epitelio, igual que lo hacen las bacterias comensales. Así que en realidad lo que hacen es unirse, ¿sí? Van a competir por los sitios de acción si hay algún patógeno, van a generar compuestos para inhibir el desarrollo de estas bacterias patógenas. Y ahí se ve como que hay una interacción, no sé si lo ven, pero eso ya significa que están actuando, ¿sí? Que se están uniendo y que van a estar fermentando todos aquellos prebióticos que tengamos disponibles. Acá también esto demuestra que hay interacción entre las vellosidades del epitelio intestinal y los probióticos, ¿sí? Esto es muy necesario para justamente inhibir todo el patógeno que pueda estar presente. En este caso, miren, una célula epitelial normal y dice lisosoma de gran tamaño luego de la administración de leche fluida con probióticos. Esto es el mismo grupo del CERELA. Recuerden que los lisosomas son los que nos van a ayudar a detoxificar y a combatir un montón de cosas. Generalmente tienen la función específica de detoxificar, así que se nota cómo ha hecho efecto esta administración de la leche con probióticos, mejorando los lisosomas y desarrollando el tamaño de los mismos. Bueno, acá hay otra que dice también que aumentan las células IgA, es decir, los linfocitos B, con todo lo que implica con la función de inmunidad. Así que también son muy específicos y ven que las IgA estén aumentadas. Estos son algunos de los estudios científicos. Acá hay otro que habla del tema de la intolerancia a la lactosa, de cómo la mejora. Alrededor del 70% de la población mundial tiene intolerancia a la lactosa, ¿sí? La lactosa no digerida es fermentada por la flora intestinal. Dice, se produce agua, ácidos grasos, gas y dolor abdominal, flatulencia y diarrea, que esto es lo que provoca la intolerancia. Y los probióticos nos van a contribuir a mejorar esta digestión de la lactosa y reducir la sintomatología, ¿sí?
Los probióticos actúan en la fermentación del yogur, como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, y poseen la lactasa. Entonces lo que van a hacer es reducir justamente los niveles de lactosa en los yogures. Y si los otros lactobacillus y bifidobacterias poseen un efecto de digestión de la lactosa. O sea que en general todos los probióticos nos van a ayudar a mejorar en el caso de que haya intolerancia a la lactosa. Bueno, esto dice ciertas bacterias lácticas protegen al intestino frente a patógenos de diferentes maneras. Lo que vimos recién, compitiendo por el espacio físico, como decía ahí, que las bacterias, los probióticos se unían en los mismos sitios a las vellosidades, entonces están compitiendo en el espacio y por los nutrientes, ¿sí? Produciendo también sustancias antibióticas que son activas frente a estos patógenos, ¿sí? Y la inactivación de ciertas toxinas que son liberadas por estos patógenos. Esto también lo pueden hacer. Y otra forma, que como vimos ahí con los linfocitos, es estimulando el sistema inmune del intestino, contribuyendo a la acidificación del contenido del colon, lo cual es desfavorable para el crecimiento de los patógenos. De esta forma nos van a ayudar a defendernos, ¿sí? Algunos pueden tener efectos hipocolesteromiantes, es decir, que contribuyen a la disminución del colesterol sanguíneo de 3 maneras distintas. O lo van a utilizar al colesterol del intestino, reduciendo así la absorción, o van a aumentar la excreción de sales biliares, que nos van a ayudar, nos van a contribuir en la reducción, o van a producir ácidos grasos volátiles, esto que dijimos de cadena corta en el colon, que pueden ser absorbidos e interfieren con el metabolismo de los lípidos en el hígado, ¿sí? Estas serían las 3 maneras que nos van a ayudar estos probióticos a reducir la hipercolesterolemia. Y vemos rápidamente posbióticos en 5 minutos. ¿Quedó claro más la rapidez con la que vamos? Porque es un tema, después van a tener para verlo y demás. Es un tema que ya vienen acostumbrados a escuchar, ¿sí? Que ya venimos y ya vimos la diferencia claramente entre prebióticos, probióticos, y ahora rápidamente vemos esto que les dije, que son microorganismos inanimados. No sé si alguna vez habían escuchado o no, pero se ha buscado que después de que estos microorganismos, por algún motivo, por el procesamiento y demás, aquellos que mueren, también pueden tener efectos benéficos porque hayan formado algún metabolito o porque sus paredes celulares pueden hacer alguna contribución benéfica para el organismo, ¿sí? Los define como preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Componentes de los posbióticos pueden contener células de microorganismos inanimadas, fragmentos de células de microorganismos o partes de estructuras microbianas, ¿sí? Pared celular, tengo al gato acá que quería dar clase conmigo. Paredes celulares, membranas, exopolisacarios, esto es lo que les decía, las partes, ¿sí? Una vez que el microorganismo muere puede dejar partes celulares, ¿sí? Y después puede también tener metabolitos, con o sin metabolitos, ¿sí? Por ejemplo, ácidos orgánicos, péptidos, proteínas, enzimas, bacteriocinas, ¿sí? Que pueden estar presentes en este tipo de compuestos. Entonces, son preparaciones de microorganismos animados que confieren algún beneficio para la salud del huésped. Los posbióticos son células microbianas deliberadamente inactivadas. Yo puedo diseñar un posbiótico y puedo inactivar específicamente y ya vamos a ver cuál es el beneficio, porque ustedes me van a decir, pero ¿para qué lo voy a matar si en realidad yo lo quería vivo? Bueno, hay determinados procesos y determinadas conveniencias tecnológicas por las cuales ha hecho que se desarrolle esto. Los metabolitos microbianos purificados y las vacunas no son posbióticos. No es necesario que un posbiótico derive de un probiótico para que la versión inactivada sea considerada o aceptada como un posbiótico. No ha sido necesario que el microorganismo anterior haya sido probiótico, ¿eh? Los efectos beneficiosos de un posbiótico sobre la salud deben confirmarse en el huésped. Todo lo que hemos venido diciendo para prebiótico, para probiótico, aplica también a posbióticos. En el caso de nuestro código todavía no están mencionados, ¿sí? Porque es un término para nosotros relativamente reciente. El huésped puede incluir humanos, animales de consumo, animales de compañía u otros. El sitio de acción no se limita al intestino, los posbióticos deben ser administrados a una superficie del huésped, por ejemplo, la cavidad oral, el intestino, la piel, el tracto urogenital o la nasofaringe, ¿sí? No es como veníamos con los prebióticos y probióticos que tenían acción específica en el colon, sino que pueden tener otros efectos. Dice, ¿por qué los microorganismos pierden viabilidad en los procesos? Bueno, y acá nombra distintos procesos, el calentamiento, la congelación, el secado, algunas fermentaciones y demás. Esos son algunos procesos.
Acá les muestra, no tiene mucho sentido que nos detengamos, a la izquierda están los microorganismos vivos, a la derecha los microorganismos que ya están inactivados, ¿sí? Pero acá dice posbióticos que pueden tener un efecto importante, y acá se ven las características físicas y funcionales y demás, pero deben ser estudiadas y ver si tienen este comportamiento. Esto es importante. ¿Por qué los industriales y el sector salud están interesados en estos compuestos? Dice, para los productos con vida útil prolongada, la muerte de los probióticos es inevitable durante el almacenamiento. Es como muy difícil. Si no, sí o sí tenemos que tener periodos de vida útil corta. Entonces, en muchos casos que están atados a esto, a que la tasa de muerte durante el almacenamiento depende de muchas cosas, las características de la cepa, el tiempo y temperatura del almacenamiento, que esto es muy complicado a veces, ¿sí? Sobre todo la rotura de las cadenas de frío y demás, la actividad de agua, el nivel de oxígeno. Entonces dice, en general los fabricantes de alimentos que contienen probióticos colocan un excedente de los mismos para garantizar que al final de la vida útil cumpla con el recuento de células viables declarado en la etiqueta o inscripción. ¿Sí? Ya tenemos que conocer, hacer los estudios de vida útil para un alimento que tiene probióticos que llegue al final de su vida útil con el recuento adecuado. Entonces, me vuelvo un segundito, en muchos casos, nosotros acá ya les digo, es una cosa bastante nueva, siempre pensamos en los prebióticos, en los probióticos, pero se está empezando en el mundo a encontrar muchos beneficios de este tipo de compuestos y tienen la ventaja de que no tienen todas esas características y tanta rigurosidad en todo lo que es el tratamiento tecnológico y la posterior distribución y almacenamiento, como si lo tienen los probióticos. ¿Por qué se usa el término posbiótico? Porque antes se llamaban probióticos tindalizados, probióticos muertos por calor, probióticos no viables, paraprobióticos. Y después se empezó a afianzar, como ven acá hacia el 2020, es la barra a bordo, el término posbióticos y es el que se ha adoptado mundialmente. ¿Sí? Bueno, criterios para que se clasifique, dice caracterización molecular de los microorganismos progenitores. Sí tenemos que conocer de dónde vienen, ¿sí? Descripción detallada del procedimiento de inactivación y de la matriz, confirmación de que se ha producido la inactivación, evidencia de un beneficio para la salud en el huésped a partir de un ensayo controlado y de alta calidad, descripción detallada de la composición del preparado posbiótico y evaluación de la seguridad de la preparación posbiótica en el huésped objetivo para el uso previsto. ¿Sí? Bueno, acá se usan técnicas de tinción para verlos, ¿sí? Acá pueden ver las características. Dice, ¿por qué los industriales y el sector salud están interesados? Son estables, ¿sí? Tanto durante los procesos industriales como durante el almacenamiento, es lo que ya les mencioné. Esta característica los torna interesantes desde el punto de vista tecnológico, dado que se puede lograr una vida útil más larga, ¿sí? para estos productos. Los posbióticos también podrían ser más adecuados en regiones geográficas cuya cadena de frío no es confiable o cuya temperatura ambiente causa problemas para el almacenamiento de microorganismos vivos. Estas serían como las ventajas. Acá les muestro rápidamente, dice los restos también tienen su función, esto es un extracto de YouTube, que dice producen químicos mensajeros antiinflamatorios llamados citoquinas que ayudan a reducir la inflamación y promueven respuesta inmune, ¿sí? Que eso ya lo hemos visto para otras cosas, en este caso los posbióticos lo ejercen, disminuyen riesgo de infecciones, y habla de un estudio con adultos y demás, que redujo el riesgo de infección respiratoria y mejoró la capacidad para producir anticuerpos. También beneficia el intestino inflamado, dice con síndrome de intestino irritable tienden a producir menos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato en su intestino, que desempeñan, lo que vimos recién, un rol fundamental, y esto se mejoraría con el tema de los posbióticos. También vieron que les dije que no solo se circunscribía al colon, también ha demostrado que puede ser para dermatitis atópica, la suplementación con un posbiótico de 8 a 12 semanas redujo significativamente la afección. Apoyo en la disminución del peso. Algunos estudios sugieren que los posbióticos, ¿sí? Principalmente si estamos hablando de compuestos específicos, que son los ácidos grasos de cadena corta, pueden ayudar a perder peso por suprimir las señales de hambre. Efectos sobre la presión arterial, efectos preventivos del cáncer, no nos vamos a detener tanto. Y en este pueden ver, después lo ven por los colorcitos y demás, por ejemplo, los rojos, toda esta parte, en qué nos estarían actuando los prebióticos, ¿sí? Antiobesidad, antidiabetes, efecto antialérgico, anticancerígeno,
en este caso en verde, que son los probióticos, actividad angiogénica, antipatogénica, ¿sí? Salud en general del aparato urogenital. También acá incluye los simbióticos, que son los marrones, reducción de la presión sanguínea, normalización del colesterol. Después tenemos los azules, los posbióticos, al cual se le atribuyen, miren, reducción de la actividad antiinflamatoria, fuente de vitamina B, mejora en el metabolismo de la lactosa, mejora de la respuesta inmune, ¿sí? Y acá dice, por todos los puestos se demuestra la importancia de prebióticos, probióticos y posbióticos, ¿sí? Tanto para la industria, sector salud, entes reguladores y consumidores. He ido muy rápido, lo sé. Cuéntenme, yo sé que ya están cansados, si tienen después alguna duda, me la quieren trasladar o me la quieren decir ahora. ¿Están ahí? Ya están cansados, ya tenemos todos cara cansada. Pero bueno, había que terminarlo, había que terminarlo. Gracias por aguantar un ratito y van a tener la grabación y van a tener el material y demás. Como les digo, son temas que ustedes ya están más o menos habituados a esta altura de la carrera a escuchar. No son cosas totalmente